Pero el confort y la opulencia de los países industrializados se debe a nuestra pobreza. Es lo que se llama un traslado patrimonial. Un traslado patrimonial. Nosotros siempre estamos trasladando la renta a los países industrializados. Y esto hay que pararlo. Esto hay que pararlo. Esto es lo que dicen en México. Estamos repletos de hijos de la Malinche. Es el gran problema de nuestros países, no solamente de México, de nuestros países. Dicen, el Fondo Monetario no nos ha impuesto nada. No, pero es más grave, porque dice, esto se debe a los planteamientos que ha hecho el ministro de Finanzas en la carta del 15 de mayo. Entonces tenemos un ministro de Finanzas que lo que le está diciendo al Fondo Monetario es cómo va a descalabrar la economía y cómo va a descalabrar el sistema social del país. Entonces viene la pregunta, asambleístas que me están escuchando. Ellos están diciendo que no es el Fondo Monetario el culpable, que sabemos que son ellos. Entonces por lo menos llévenlo al ministro de Finanzas y pónganlo contra la pared en la Asamblea Nacional. Porque el que ha pedido, por ejemplo, flexibilización laboral, que es lo último que estoy comentando, ha sido el ministro de Finanzas entonces. Fondo Monetario y Banco Mundial fueron creados para partirnos la madre. Y es lo que no están haciendo. Hay dos formas de que el funcionario público, de alto nivel me refiero, reciba a los funcionarios del Fondo Monetario. Es como cuando alguien te viene a menoscabar, a atacar, a agredir. Entonces voy a poner este ejemplo. Tú lo recibes en una posición de defensa. Te viene alguien que te va a vulnerar. Pero aquí en el Ecuador, cuando dicen que va a venir el Fondo Monetario, se dan la vuelta y se bajan el pantalón. El Fondo Monetario, yo tengo que hablar para el pueblo, didácticamente. El Fondo Monetario Internacional es el que otorga, pongámoslo de esta manera, un certificado de buena conducta a un país para que la banca internacional, las empresas transnacionales y el mundo diga, hay cómo hacer cosas con ese país. Entonces, ese es el Fondo Monetario. Cuando el Fondo Monetario le dice a la banca, he suscrito un acuerdo que ahora le llaman de servicio ampliado, antes era stand-by, que es lo mismo. Es para eso. Pero para que el Fondo Monetario apruebe un acuerdo de este tipo, en donde lo que menos importa es el tamaño del préstamo que nos dé el fondo. Lo que interesa es el certificado de buena conducta. Porque ¿cuánto nos está prestando el fondo? El fondo nos está prestando 4.000 millones, que únicamente de lo que se ve es que van a erogar 1.000 millones, no son 4.000, porque ellos siempre hablan de una cifra mayor, pero al final no la cumplen. En años muy inmediatos anteriores, se habló de un préstamo de 5.000 millones. Solo llegó el primer abono y no llegó más. Entonces nos hablan de 4.000, pero en la práctica van a llegar 1.000 millones. ¿Pero para qué sirven los 1.000 millones? Para cancelar parte de la deuda que tenemos con el Fondo Monetario. O sea, es una actualización de la deuda. Tenemos que pagarles 403 millones de dólares al Fondo Monetario de una deuda de 4.444 millones. Pero además, impacta, aunque en mínima escala, porque es un préstamo tan pequeño, es un préstamo de 600 millones, impacta en un tema central que es el siguiente. Siempre tenemos los ecuatorianos que analizar. Verán, ecuatorianos, el tema no es endeudarse por endeudarse, porque nos podemos endeudar, pero el tema es ¿para qué? ¿Y en qué vamos a gastar o invertir ese dinero? Si alguien, por ejemplo, a título personal, si se endeuda con un banco, con la Seguridad Social para comprar un departamento, para resolver un tema de vivienda, perfecto, está resolviendo algo importante en su vida. Pero si le dan un préstamo para gastarse la plata en cualquier cosa baladí, entonces no tiene sentido ese préstamo. Y esto es lo que ha pasado con el Ecuador en muchos años. Contraer deuda que no se ha sujetado a lo que dice la Constitución. La Constitución dice que con deuda se financiará fundamentalmente proyectos de infraestructura. Infraestructura no es gastar en una cantidad de cosas que no tienen nada que ver con esto. Entonces, pero para que el Fondo Monetario solamente ante el mundo diga, yo estoy de acuerdo con lo actuado con el Ecuador en materia de política económica, entonces
viene el batatazo, viene el paquetazo contra el Ecuador, lo que ellos quieren que se haga. Ya conocemos que el documento suscrito con el Fondo Monetario es de 120 páginas. Viene la pregunta, ¿cuándo vamos a conocer 120 páginas? Nunca, porque nunca han permitido el poder económico y político del Ecuador que estas cartas de intención, como se llama con el Fondo Monetario, que esto se haga de conocimiento. Porque la mayoría son violatorias de la soberanía de un país. Porque nos exigen cosas en donde el Fondo Monetario no tiene por qué asumir esa posición de ser el que ordena lo que tengamos o lo que hagamos y lo que dejemos de hacer como país. Pero en la práctica es eso. Ustedes, yo les otorgo este certificado de buena conducta. Olvídense del préstamo. El préstamo es lo de menos, una cosa baladí, pequeña. Yo les otorgo este certificado de buena conducta siempre que hagan esto. Entonces veamos lo más importante de lo acordado. Lo más importante. Aquí se ha enredado en la lengua el gobierno. Se ha enredado en la lengua el gobierno y no sabe cómo explicar lo que le está pasando. Hablan de ejecutar un plan de focalización de subsidio a los combustibles. Pero el mismo gobierno aclara que no es una focalización de subsidios, sino de compensaciones que quieren dar a las personas más pobres, lo cual es un contrasentido. Y entonces están en la recta final de liberar los precios de la gasolina extra y de la gasolina Ecopaís. De liberar los precios. No nos olvidemos que la gasolina super, ya se vende a más de $4, 4.40. Y la diferencia entre esa gasolina, con la gasolina que se expendería a precios internacionales, no es lo que el gobierno le toma del pelo a la gente diciendo que la gasolina extra costaría $3.04 y la Ecopaís $3.26. Eso no es cierto. Pero además, el rato que se rompe el celofán, se rompe el cristal, nos quedamos ya a merced de los precios internacionales de los combustibles. Y nosotros no sabemos en qué momento los combustibles, el petróleo y los combustibles van a subir de precio. Porque los precios internacionales del petróleo están represados por una política abusiva de las grandes potencias de controlar la oferta y la demanda, presionando a los países productores a que produzcan más de lo que deben producir, para de esa manera, con más petróleo en el mercado, bajar los precios. Ahí no hay un mercado libre de oferta y demanda de petróleo. Entonces, mañana se pueden disparar. Voy a poner un ejemplo. En este momento, el petróleo WTI, que es referente de nuestro crudo, que tiene diferencia incluso nuestro crudo, pequeña, pero que es el más cercano, está en el orden de promedio de $70. En el año 2008, el petróleo llegó a valer $147. Les voy a poner un ejemplo. Si mañana el petróleo modifica su precio por alguna razón, una guerra en el canal de Hormuz, cualquier cosa grave que pase en esos países, sencillamente vamos a tener petróleo, pongamos una cifra mediana, $120. Con $120 de petróleo, el precio del petróleo, ya estaríamos pagando por la gasolina super unos $8 y por la gasolina extra unos $6 o $7. Entonces, nos dejan allá a merced como que nosotros no somos un país con políticas propias, o sea, a consumir y a pagar por combustibles lo que vale en el mercado internacional. Pero viene un tema, ¿y por qué tenemos que pagar lo que vale en el mercado internacional? ¿A cuenta de qué? A cuenta de que liberan la economía. Voy a poner un ejemplo que se me acaba de ocurrir este rato. ¿Por qué no liberan las tasas de interés entonces? ¿Cuáles son las tasas de interés bancarias en Europa, por ejemplo? ¿Por qué no liberan, pues? Y hacen que las tasas de interés bancario de Europa sean las que rijan acá, para beneficiarnos de tasas de interés del 4 o 5%, y no del 18, 10, 15, 20, 28%. Entonces, nos tiran, nos dejan en el aire. Pero aquí viene otro tema. ¿Qué es lo que dijo el ministro Vega? Que los beneficiarios de la compensación, que entre los beneficiarios de la compensación estarán incluidos los taxistas,
Las camionetas de transporte rural de pasajeros, repito, camionetas de transporte rural de pasajeros, los motores fuera de borda. A ver, razonemos, mi querido Richard. O sea, en el transporte de camionetas, no todo es de pasajeros. Voy a poner un ejemplo, una camioneta que transporta productos del agro, de interno dentro del mismo cantón posiblemente, en todo el Ecuador. ¿Cómo le pueden decir a una camioneta que transporta víveres, tú tienes que pagar a este precio, y el que transporta una camioneta transporta de pasajeros? Que además viene un tema, que es una estupidez, lo dicho por el ministro de Finanzas, porque no existen en la práctica camionetas de transporte rural de pasajeros, porque en una camioneta no se puede llevar pasajeros en el balde, por prohibición de la ley de tránsito. En el fondo lo que quieren es que la carga liviana tenga el consumo de gasolina a precios internacionales. Y también los taxistas. Esto quiere decir, mis queridos amigos, están hablando con una persona que maneja este tipo de información. Esto quiere decir que el 30% de las gasolinas tenga que ser afectado, pero el momento que las camionetas tengan esta actividad a un precio superior, se va a disparar por N veces los precios de los productos de primera necesidad. ¿En qué creen que se transporta? ¿Acaso no vemos nosotros diariamente en las carreteras las camionetas que llevan víveres de Guamote a Riobamba, víveres de acá de Tambillo a Pichincha, a Quito? O sea, en camionetas. ¿Cómo van a decir a esta le vendo a esto y a esta otra camioneta esto? Pero además van a generar un pandemonio de contrabando interno de combustibles, en donde hay camionetas que sin consumir los combustibles van a tener que estar diciendo permanentemente, ya no tengo combustibles, para poder entregar esos combustibles, por ejemplo, a la carga pesada, que es la que realmente importa, porque la carga pesada tiene un impacto en la economía petrolera enorme. Pero en el fondo quieren que el país se joda, porque el Fondo Monetario Internacional lo quiere. Los que viven en Estados Unidos son funcionarios del Fondo Monetario y que les importa, vienen de acá, lo obligan al Ecuador a firmar un acuerdo de, como lo llaman ahora, acuerdo de servicio ampliado, y se regresan, y después les vale un comino lo que pase acá, les vale un comino. Entonces, es importante verlo. Siguiente medida. Esto es importante ver, porque el pueblo ecuatoriano, si no le ayudamos a que entienda a dónde nos quieren llevar, por ejemplo, aumentar los ingresos petroleros incrementando gradualmente la producción. A ver, este ha sido el cuento chino acá en el Ecuador, el cuento con el cual nos tomando el pelo. O sea, vamos a mejorar la producción. Entonces, bajo este pretexto, entregan los campos petroleros a las transnacionales, porque dicen que van a mantener la producción o mejorarla. Entonces, bajo esto que es una mentira, el Ecuador deja de tener el 100% de la renta petrolera que la tiene cuando Petroecuador es el que administra y es el que actúa en la producción petrolera. Entonces, esto es una forma disimulada de decir, se viene la entrega de campos petroleros a las transnacionales, en perjuicio absoluto y total del Estado ecuatoriano. ¿Por qué? Porque a Petroecuador le cuesta más o menos la mitad producir un barril de petróleo que lo que le cuesta a una empresa privada. Y el Ecuador se da el lujo, con la misma plata, del mismo bolsillo, de reembolsarle a Petroecuador una cantidad de dinero por lo que le entrega como producción petrolera y de darle casi el doble a una empresa petrolera privada por el mismo barril de petróleo. Pero en cambio, a Petroecuador, para que me entienda la gente, a Petroecuador los funcionarios públicos y los políticos no le pueden decir, oye, de la tesorería de Petroecuador dame un cheque, pero sí le pueden pedir a las compañías a las que les entregan los campos petroleros, hazme partícipe de los beneficios de haber entregado ese campo petrolero. Entonces ahí sí aparecen las coimas. Viene la pregunta, ¿por qué el gobierno de Noboa les renovó el contrato a Andes Petróleo, empresa china, por 16 años, para que siga explotando petróleo, para que cuando nos entreguen ese campo
y ese campo no produzca un barril de petróleo. Y mientras tanto el Ecuador dejó en algún momento que termine ese contrato, que Petroecuador se haga cargo para que tenga el 100% de la renta. Entonces, aquí viene un golpetazo que la gente no lo está viendo, porque en todos los programas de opinión, tú, Richard, solamente vas a ver el tema de focalización de subsidios. Pero luego dice, otro de los temas que quieren hacer, mejorar la capacidad del sistema de refinerías. Entonces tú dices, me parece bonito, bueno, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo y cuándo? Haciendo que intervenga el capital privado. Haciendo que intervenga el capital privado. Entonces ahí nos corremos dos situaciones. Que evidentemente las refinerías están mal, mi querido Richard. Jamás también. ¿Por qué? Porque no se han culminado los procesos de repotenciación, los upgrades que se llaman para tener refinerías mucho más eficientes. Voy a poner el ejemplo para que el pueblo me entienda. Una cosa es cantidad de procesamiento y otra cosa es calidad del procesamiento. Cantidad es cuánto tú procesas. Y en eso, en el gobierno de Correa, se mejoró la capacidad de procesamiento. Cantidad, ¿sí? Y se llegó a procesar 175,000 barriles diarios en las refinerías de Esmeraldas, La Libertad y de Shushufindi. Esto ya se les cayó en el gobierno de Moreno, de Lazo y el actual. Ya no procesan la misma cantidad. Pero viene el tema de la calidad de los combustibles. La refinería de Esmeraldas más o menos funciona 50% produciendo productos livianos, derivados livianos, que son útiles para nuestra economía, como son el 21% de gasolinas, el 22.5% de diésel, lo cual son 43.5%, el 6.6% de jet fuel, con lo cual se llega al 100%. Pero produce una brutalidad de fuel oil, el 41.9%, de no energéticos, asimismo del 4.4%. O sea, Esmeraldas, pongámosle una cifra, produce un 55% de livianos, de combustibles livianos, y el resto son combustibles pesados. Hay que hacer algo con la refinería. El caso de la refinería de La Libertad es peor todavía, porque ahí el 65%, casi 65, 66, 67% son productos pesados que salen de la refinería. Es la peor de las refinerías, lo peor. Y la de Shushufindi, que es un poquito mejor, porque es más nueva y etc. cosas. Y entonces esa refinería produce un poquito más de algo mejor, pero igualmente no está en buenas condiciones. Con este abreboca, entonces ahora viene la explicación. Entonces, cuando viene una empresa, escúchenme, ecuatorianos, yo tengo 52 años de experiencia en el sector energético, no solo local, sino internacional. Por eso a la persona de México que hablaba, yo a México lo conozco como la palma de mi mano. Yo he estado en toda América Latina, manejé la Organización Latinoamericana de Energía. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú le invitas a una empresa internacional, transnacional, a que participe, primero infla los costos. Ya de entrada infla los costos. Si tienen que meter, por decir algo, 500 millones de inversión, dicen que metieron 700. ¿Para qué? Para amortizar en mayor tiempo el dinero. Y luego, no solamente es el tema de inflar, sino el tema obvio. Quieren tener utilidades. Entonces, viene una afectación a un sistema, como es un sistema energético, un sistema de refinación, en donde le inflan costos de lo que van a invertir. Si van a invertir 4,000 millones, van a decir que invirtieron 7,000 u 8,000. Ya voy a poner un ejemplo. Y luego me dicen, y con 8,000 que hemos invertido, que no es cierto, yo necesito recuperar también mis inversiones y mi utilidad. Entonces se vuelve un negocio como cualquier negocio, el suministro de combustibles. Porque no va a venir una transnacional como nos vendía esto Fernando Santos Albite o René Ortiz. Era como que venían a hacer filantropía. Nadie hace filantropía en el mundo.
Entonces, si entregamos estos sectores al sector privado transnacional, o sea, prepárate que la gasolina en el Ecuador va a salir más cara que la que importamos a precios internacionales. Voy a poner un ejemplo. OCP Limitada. OCP Limitada ofreció construir el oleoducto Cruz Pesados en un monto de más o menos 800 millones de dólares, que ya era excesivo, porque la oferta que tuvo el Cuerpo de Ingenieros del Ejército para hacer ese oleoducto era de 560 millones. Ya era excesivo. Y terminó registrando en contabilidad 1.565 millones de dólares para que sean amortizados. 1.465 millones de dólares. Entonces, la presencia del capital transnacional no es que trae riqueza, no es que esa presencia nos va a traer mejores días. Pero entonces aquí está la presión del Fondo Monetario que la gente no lo está viendo. Incrementar producción petrolera, pero a costa de entregar los campos petroleros a las transnacionales. Y mejorar la capacidad de los temas de refinería, entregando a las transnacionales nuestras refinerías. ¿Qué puede ser que, por ejemplo, se mejore el sistema de refinería? Sí, pero ¿a qué costo, amigos? ¿Tú estás dispuesto a que te cobren 2 o 3 veces el precio de la gasolina a costa de que ya se ha mejorado el sistema de refinerías? ¿Estás de acuerdo con eso? Porque en el fondo es eso. Luego, dice, retrasar las contrataciones de personal y las compras no esenciales para priorizar el gasto urgente en seguridad. Mira, pero mira la sutileza. Retrasar contrataciones de personal, o sea, el Estado, si puede votar, si pudiera, si los neoliberales pudieran votar a todos los servidores públicos y quedarse solamente unas 100 personas para disfrutar de los delicias del poder, lo harían. Entonces, retrasar las contrataciones de personal y las compras no esenciales. Dentro de compras no esenciales, lo que tú quieras. Y ahí va a haber afectación a salud, afectación a educación. Dice, para priorizar el gasto urgente de seguridad. Pues este rato, lo único que necesitamos en el país, según Novoa y su combo, es más balas, más bombas lacrimógenas, más chalecos antibalas, más equipos de seguridad. Sin entender de que la economía es básica para poder generar mejores condiciones de seguridad. Luego, eliminar gradualmente el impuesto a la salida de divisas. ¿Esto qué nos hace ver? Que la presión de bajar, como lo estamos haciendo, esto comenzó con Lazo y se continúa con este gobierno, bajar el impuesto a la salida de divisas, ¿a quiénes les beneficia? A los que ganan dinero, porque ellos con la fuga de divisas que hacen, están sosteniendo las economías de los países a donde piensan vivir en el corto, mediano, largo plazo. Si tienen dinero, lo sacan afuera, porque ellos no creen en el Ecuador, y lo empobrecen al Ecuador. Esto es lo que trataba alguna vez un economista sueco, muy, muy importante en el mundo, Myrdal, con un libro famosísimo que escribió, El Círculo Vicioso de la Miseria. Si un país no tiene ahorro interno, del que habla nuestra Constitución, el artículo 338, si no tenemos ahorro interno, nos descapitalizamos y nos vamos al Cairo. No funciona así la economía. Entonces, eliminación gradual del impuesto a la salida de divisas. Y luego, ahora sí, querido Richard, siéntate bien, porque te vas a caer de donde estás sentado. Que busque el Fondo Monetario, y esto está escrito. Promover reformas laborales que flexibilicen la contratación. O sea, lo que no obtuvieron con la consulta popular, el Fondo Monetario y el gobierno que se abrió de piernas aceptando esto, que vengan reformas laborales que flexibilicen la contratación. Y dice, entre las cosas que dicen, que los costos de los despidos son sumamente altos. O sea, ¿para qué? Para que vayamos al sistema norteamericano, que una persona que hoy amaneció trabajando, el jefe le dice, ¿sabes qué? Pasa por caja que te paguen hasta las 12 o 1:30 de la tarde lo que has ganado el día de hoy. Pero me está despidiendo, no tengo ninguna indemnización. No, señor, lo que ganaste hasta ahora y te fuiste a la casa. Entonces, comienzan a manejar el tema de contratación laboral de acuerdo a los intereses. Entonces, y dice esto, que hay que eliminar contratos laborales rígidos,
y el salario mínimo elevado. Ecuatorianos, ¿me estás oyendo, ecuatoriano? O sea, lo dicen así sin el menor empacho. O sea, los salarios básicos que hoy están en $460, que están lejos de lo que es la canasta familiar, que son salarios mínimos elevados. Y esto lo dice el Fondo Monetario, y es lo que aprueba el gobierno. Pero aquí nos toman del pelo en lo siguiente. Porque mira, para todo hay una forma de... Aparte de que son gobiernos impopulares que trabajan para las transnacionales y para los grupos oligárquicos a los que se deben. Te mienten. ¿En dónde te mienten esto? Verás, escúchame bien esto. Y dicen, el Fondo Monetario no nos ha impuesto nada. No, pero es más grave, porque dicen, esto se debe a los planteamientos que ha hecho el ministro de Finanzas en la carta del 15 de mayo. Entonces tenemos un ministro de Finanzas que lo que le está diciendo al Fondo Monetario es cómo va a descalabrar la economía y cómo va a descalabrar el sistema social del país. Entonces viene la pregunta, asambleístas que me están escuchando. Ellos están diciendo que no es el Fondo Monetario el culpable, que sabemos que son ellos. Entonces por lo menos llévenlo al ministro de Finanzas y pónganlo contra la pared en la Asamblea Nacional. Porque el que ha pedido, por ejemplo, flexibilización laboral, que es lo último que estoy comentando, ha sido el ministro de Finanzas entonces. Entonces esto tiene que tener una solución y alguna salida. Pero no puede ser que en el Ecuador lo que se ejecute en el país sea lo que decida el Fondo Monetario Internacional. Porque mira, yo no celebro en el sentido de que esto es bueno, sino que mira cómo la derecha económica del mundo, la derecha económica que no descansa, los que descansan a veces son los revolucionarios. La derecha no descansa. En el año 1948, con los acuerdos de Bretton Woods, idearon cómo, con una tenaza, ¿sabes lo que es una tenaza? Que es lo mismo que una tijera. Dos cuchillas. En la tenaza se juntan. En la tenaza se abren y se cierran. Fondo Monetario y Banco Mundial fueron creados para partirnos la madre. Y es lo que nos están haciendo. ¿Qué es lo que nos están haciendo? Y entonces todo el mundo esperando. Pero aquí viene un tema que alguna vez yo lo dije hace 30 años, será, más o menos. Y decía, hay dos formas de que el funcionario público, de alto nivel me refiero, reciba a los funcionarios del Fondo Monetario. Es como cuando alguien te viene a menoscabar, a atacar, a agredir. Entonces voy a poner este ejemplo. Tú lo recibes en una posición de defensa. Te viene alguien que te va a vulnerar. Pero aquí en el Ecuador, cuando dicen que va a venir el Fondo Monetario, se dan la vuelta y se bajan el pantalón. El Fondo Monetario no necesita ni siquiera pedirnos gran cosa, sino que el Ecuador mismo está al servicio de afuera. Esto es lo que dicen en México. Estamos repletos de hijos de la Malinche. Es el gran problema de nuestros países, no solamente de México, de nuestros países. Entonces, ¿hasta cuándo, padre Almeida? Entonces ahora tenemos un Fondo Monetario que le dice al Ecuador, como lo que no se obtuvo en la consulta, vayamos a una flexibilización laboral. Lo que no obtuvieron en la consulta, abran la puerta de la carne del Ecuador en materia de recursos energéticos y recursos naturales no renovables y recursos tecnológicos y el tema de las telecomunicaciones y entreguen a los grandes centros de poder mundial para que ellos generen dinero en nuestro país, succionen nuestra economía y generen, porque aquí viene un concepto de fondo, sin querer decir que ahí está todo, pero el confort y la opulencia de los países industrializados se debe a nuestra pobreza. Es lo que se llama un traslado patrimonial. Un traslado patrimonial. Nosotros siempre estamos trasladando la renta a los países industrializados. Y esto hay que pararlo. Algún rato hay que pararlo en el Ecuador. Pero sabiendo detectar dónde está el problema y sabiendo cómo resolverlo al problema. Porque hay mucha gente en el Ecuador, incluyendo en los movimientos de izquierda, que no saben cómo le entra el agua al coco. Entonces llegan con una actitud encendida
pero con ideas vacías sobre cómo manejar las cosas. Y al final no entendieron cómo manejar los temas, ni a nivel local ni a nivel regional. Es lo que tenemos con el famoso tema del Fondo Monetario Internacional. Hola, ¿tienes un proyecto, una empresa y no sabes cómo registrar tu marca? ¿Quieres patentar un producto? ¿Realizar tu creación intelectual? Aquí te asesoramos. Déjame decirte algo. Mi nombre es Tulio Camilo Bustos Peñarreta, abogado, especialista en Derecho de Propiedad Intelectual y el registro de marcas y de tu creación intelectual. Este mensaje va dirigido a todos los empresarios, emprendedores, artistas profesionales, creadores y desarrolladores cibernéticos. Es el momento que des clic acá abajo para que te registres y reserves una entrevista de asesoramiento personalizado y cursos gratuitos, solamente por interno y únicamente a mi número en la plataforma de WhatsApp.